También con otro integrante de la oposición, de otro bloque, Franco Miranda, de Fuerza del Imperio del Sur, que también cuestiona no tanto ya la metodología, porque no se sabe cuál va a ser la metodología de prestación del servicio, sino haber llegado a este límite temporal sin tener una definición. Porque, por ejemplo, si se quiere municipalizar el servicio, no va a ser fácil. En 60 días o menos. Claro, estamos hablando de una ciudad de 180.000 habitantes, un servicio diario sensible como la higiene urbana, con una logística muy compleja. Si se quiere cambiar de manos tan rápido, bueno, contiene sus riesgos y bastante elevados. De esto hablábamos con Franco Miranda. Evidentemente nos encontramos con esta situación que es no tener información exacta enviada por el Ejecutivo. Por lo tanto, todo lo que tenemos es información del contrato anterior, tenemos información acerca del Código de Higiene Urbana que posee el Río Cuarto y tenemos la información de lo que se ha estado invirtiendo de acuerdo al presupuesto 2025 que respecta al tratamiento de los residuos sólidos urbanos de las y los riocuartenses. Lo que no tenemos es que, visto esto y analizando este contrato en este tiempo, nosotros vemos que es realmente las deudas están a la vista de aquel contrato a lo que vendrá, vaya a saber cuándo, a estudiarse aquí en el Consejo Deliberante en el nuevo pliego de licitación. Porque el pliego anterior implicaba una cierta cantidad de políticas públicas que iban en una dirección para que este servicio pudiera ser un servicio de calidad y que en el tiempo estuvieran absorbiéndose los costos. ¿Por qué? Porque la empresa Cotreco le cobra a los riocuartenses, principalmente al municipio, por kilo de residuo producido por los vecinos. Entonces, cuando llega al enterramiento sanitario, lo que nos está cobrando Cotreco es por el peso que implica eso. No hay datos. ¿Cuáles son las deudas? Teníamos que tener a esta altura, con el contrato anterior, una especie de espacio físico, un galpón, un tinglado, me acuerdo en aquella época, 5.050 metros cuadrados, que pasaron a ser 550 metros porque hubo un error de tipeo en aquel contrato y se subsanó en una sesión de las últimas que hicieron de la gestión anterior del intendente Llamosa. Ahí se intentó saldar ese error. Se puso en marcha este espacio, no se trabajó con la disposición de los residuos, no se separa, no hay una política selectiva de residuos para los vecinos, con lo cual, ¿qué te quiero decir? Los vecinos producen los residuos, los sacan a la calle, Cotreco los retira y los entierra. No hay un plan integral del tratamiento de los residuos sólidos urbanos como indicaba aquel primer pliego de licitación del año 2017, que es lo que hoy vamos a empezar a tratar. Esas son las grandes deudas que tiene hoy la empresa y la gestión con respecto a lo que se habían comprometido con aquel contrato en la actualidad. Teniendo en cuenta que estamos a menos de 2 meses del vencimiento del contrato, ¿hay tiempo para cualquiera de las vías que tome la municipalidad? Para la licitación parece ser muy difícil que por un lado se trate legislativamente y además se lleve adelante antes del 31 de diciembre. Pero también, y lo dijo el fiscal municipal públicamente, se están analizando otras alternativas como la municipalización. ¿Queda tiempo objetivo para llevar adelante un análisis de cualquiera de esas formas? No, para cualquiera de esas formas el tiempo real, un tiempo estipulado para dar un debate de cara a los vecinos de Río Cuarto, no hay. No hay un tiempo legal, menos para improvisar sobre la marcha. La municipalización es un elemento o una política pública que nos va a llevar su tiempo porque hay otros elementos que no posee Río Cuarto. Nosotros hoy debiéramos cambiar la metodología que tiene Río Cuarto. No nos olvidemos, Marco, que nosotros tenemos un vertedero controlado y debiéramos mutar a un relleno sanitario. ¿En qué cambia? En la tecnología que se utiliza para los mismos, ¿no? Para los lixiviados, para el tratamiento. Y eso, no creo que Río Cuarto por sí sola esté en condiciones de trabajar ese aspecto, por mencionar uno, pero debiéramos poner los contenedores de los residuos secos, los puntos verdes reciclables, la recolección diferenciada. Un camión pasa una hora, otro camión pasa otra. Toda esa ingeniería, todo ese sistema
para municipalizarlo necesita de un tiempo prudente, de una inversión y de una política estratégica. Yo creo que si el municipio hubiera querido hacer eso, debiéramos haber empezado antes en la transición y en la discusión. Para volver a una nueva licitación, tenemos que hablar de todo esto. El nuevo pliego de licitación todavía no ha ingresado el Consejo Liberante, con lo cual no ha tomado estado parlamentario. Y no nos olvidemos que es un servicio que es tan oneroso que necesita doble lectura, con lo cual ahí tenemos un espacio de 15 días para un tratamiento y otro como mínimo. Con lo cual, nuestro bloque, la Fuerza del Imperio, el día viernes presentó un proyecto para que en el lapso de las dos lecturas se cree una audiencia pública, para que las instituciones de la ciudad de Río Cuarto puedan participar de la misma y dar su opinión, porque este no es un problema de esta gestión de gobierno, este es un problema de los riocuartenses que a través de los impuestos financiamos estos servicios. ¿Y cómo habría que hacer entonces si el tiempo necesario es prolongado, mucho más prolongado que 2 meses? ¿Se tiene que generar una solución de emergencia, una transición hasta un nuevo sistema? No, no es necesario, Marco. Yo creo que discutiendo, como hay que discutir entre un punto y otro, quizás haya que reformar el Código de Higiene Urbana que tiene Río Cuarto para que eso nos dé un buen pliego de licitación para aquellas empresas que se puedan presentar, valga la redundancia. Eso por un lado y en el tiempo que lo tengamos que hacer. ¿Por qué, Marco? Porque el contrato actual y vigente dice en uno de sus ítems que una vez finalizado el contrato, en diciembre, la empresa, si no hay un nuevo servicio, deberá seguir prestándolo con absoluta normalidad hasta que esto se resuelva en el tiempo. Yo creo que lo que está haciendo esta gestión de gobierno es usar el ancho temporal que va a tener y bueno, dará la discusión en los tiempos que sea y poner para adelante estas y otras demandas que seguramente van a surgir. ¿Por qué que no es válida esta advertencia que hizo Saigen, que dijo el 31 de diciembre la empresa se va? Bueno, son los mecanismos extorsivos que usan algunos, bueno, en algunas declaraciones, en trascendidos periodísticos. Parecen más declaraciones de tipo extorsivas que declaraciones coherentes. Yo no creo que a nadie. A ver, Marco, usted cuando incumple un contrato, ¿qué le pasa? Se lo ejecuta la justicia, porque para eso celebran entre dos partes un contrato. Mire lo que está pasando en este caso. El Estado, que es quien escribe las leyes y los contratos, está siendo extorsionado por una empresa, con lo cual digo, el Estado siempre tiene el poder suficiente para que estas cosas no sucedan y usar a la justicia los mecanismos que la misma implica para que este tipo de cuestiones o este tipo de vínculos contractuales se cumplan, no importa el tiempo. Acá hay que cumplir lo que se firmó. No importa el tiempo, importa que se cumpla. Y si en el contrato dice que una vez finalizado el contrato deben continuar hasta que haya uno nuevo, lo van a tener que hacer, Marcos. En ese sentido, nosotros desde acá vamos a hacer que se cumpla cada una de las letras del contrato, vamos a tratar de introducir una discusión que sea abierta y de cara a los vecinos, porque este contrato nos implica el 14% del presupuesto del 2025. Vamos a ver cuánto nos ocupa de este nuevo presupuesto que por trascendido sabemos que ya va a aumentar un 32,5% respecto al 2025. Queremos saber cómo es la composición de ese presupuesto en la parte de higiene urbana. Recién planteaste, no es un tema en el que se puede improvisar. Es muy serio, muy delicado, muy costoso, con consecuencias ambientales y sanitarias. ¿Crees que el gobierno municipal está improvisando sobre la marcha? Un gobierno municipal que Eh, tiene los mismos funcionarios de la gestión Llamosa, digamos, llevan 9 años en el cargo. Yo creo que se está especulando, se especularon con cuestiones, ¿no? Venimos recién de elecciones, se fue especulando con el humor de la gente, se fue especulando con quizás con la gestión, en todas las elecciones se va rozando la gestión municipal, se va poniendo en valor, positivo o negativo. Todas las elecciones dan algún indicio acerca de lo que está pasando en la ciudad en la que uno vive. Negarlo, bueno, es una cuestión comunicacional, pero toda la gente va poniendo también volumen en las gestiones de gobierno donde vive. Entonces, a mí me parece que se estuvo especulando y se intentó en estos días, a medida que el gremio fue usando sus herramientas, bueno, intentaron a ver si podían juntar la basura que se había quedado tirada. Ahí me sonó más una improvisación
en cuanto a querer saldar con una curita, una lastimadura que necesita una cirugía. Porque acá con una curita no vamos a poder tapar lo que realmente tenemos que discutir. Marco, vienen camiones de aproximadamente entre 8 y 9 localidades, y cuando nosotros le preguntamos en diciembre, cuando los funcionarios vienen a rendir cuenta al Consejo Liberante, cómo era la composición de esa batea, de ese camión con respecto a los residuos y cuánto eran los kilajes que tenían, no nos supieron decir. ¿Por qué? Porque no tenemos una báscula para pesar los camiones, porque no tenemos nadie que controle qué ingresa al enterramiento sanitario, y porque no hay una política. Esto pasa como los vuelos. Nosotros financiamos los vuelos y vienen de todos lados a tomarse los vuelos. Y sin embargo, Río Cuarto tiene que afrontar esa situación. Entonces, nos sigue pasando lo mismo. No hay una integralidad en el tratamiento por temas importantes que tenemos los y las riocuartenses. Entonces, me parece que ahí sí se improvisa, me parece que ahí sí se actúa como con una curita cuando esto realmente necesita una cirugía profunda. Bueno, ahí estaba Franco Miranda y su también mirada crítica con respecto a esta situación de la basura en nuestra ciudad, ¿no? Sí, intentamos hablar también con el gobierno, ¿Sí? con el oficialismo, para tener la palabra y alguna definición del gobierno municipal. Bueno, por ahora, silencio, no se sabe qué va a ocurrir y bueno, están requiriendo tiempo para tomar definiciones. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.